Tratamiento de utilidad limitada o nula. Seguimos en Savistome, página del PDF 1603. Estamos en pancreatitis. Tratamientos de utilidad limitada o nula. La diálisis peritoneal diseñada para eliminar los factores proinflamatorios liberados al abdomen durante la pancreatitis podría reducir en teoría la gravedad de la pancreatitis. De hecho, en los primeros estudios anecdóticos se respaldaba el uso de la diálisis peritoneal por los pacientes con pancreatitis grave, si bien en un estudio prospectivo aleatorizado y multicéntrico más reciente se demostró la inutilidad de esta medida. No parece que la descompresión nasogástrica modifique la evolución del episodio de la pancreatitis, si bien podría liberar a los pacientes durante las primeras etapas donde ocurren las náuseas y los vómitos. Las demás tentativas para reducir la secreción gastrointestinal o pancreática, es decir, antagonistas de H2, inhibidores de la bomba protónica, antiácidos, atropina, somatostatina, glucagón, calcitonina, no han surtido efecto en la pancreatitis. De forma similar, la utilización de los antiinflamatorios, por ejemplo esteroides, prostaglandinas e indometacina, no tiene ninguna utilidad, si bien en algunos estudios experimentales recientes se propone la utilidad de la inhibición específica de la ciclooxigenasa 2. Las numerosas tentativas para tratar la pancreatitis con sustancias inhibidoras de las enzimas proteolíticas activadas, por ejemplo aprotinina, mesilato de gabexato, han fracasado, salvo que se empiece a utilizar antes del episodio. La hipotermia, el drenaje del conducto torácico y la plasmaferesis se han examinado con modelos experimentales de pancreatitis, pero de momento hay muy pocas pruebas de utilidad clínica. Además, se han ensayado muchas otras modalidades, por ejemplo procainamida, isoprenalina, heparina, dextrano, vasopresina. Aunque estas formas de tratamiento se apoyan en estudios con animales de experimentación, sobre todo si el tratamiento se aplica antes de que comience la pancreatitis, en los ensayos clínicos en seres humanos no se ha observado ningún efecto beneficioso para los pacientes con una pancreatitis establecida, y en la actualidad ninguno de estos tratamientos se emplea de forma habitual. El factor activador de las plaquetas PAF es un factor proinflamatorio que empeora la pancreatitis experimental de los modelos animales. Hace poco tiempo en algunos ensayos clínicos se han evaluado los efectos de interferencia en la acción de la PAF frente a la pancreatitis clínica grave, pero no se ha demostrado que estos preparados anti-PAF mejoren la evolución de los pacientes con pancreatitis grave. Así pues, en estos momentos se utilizan preparados anti-PAF. No se utilizan preparados anti-PAF. Tratamiento de las complicaciones precoces generales de la pancreatitis. La patogenia y el tratamiento del colapso cardiovascular, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, la encefalopatía metabólica, la hemorragia digestiva, la coagulación intravascular diseminada que complican la pancreatitis grave parecen idénticos a los que intervienen cuando estos procesos se superponen a otros trastornos caracterizados por peritonitis e hipovolemia. El colapso cardiovascular obedece sobre todo a la hipovolemia y su tratamiento exige la reposición intensiva de líquidos y electrólitos. Incluso la colocación de un catéter venoso central o de Sons-Ganz para vigilar el tratamiento. Los cambios del hematocrito, las presiones de llenado y gasto cardíaco ayudan a vigilar la idoneidad del tratamiento, pero las variaciones de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y diuresis no reflejan de manera exacta ni fiable la bondad de la reposición hídrica. Las manifestaciones pulmonares de la pancreatitis comprenden la atelectasia y la lesión pulmonar aguda. Esta última se parece a la lesión pulmonar aguda causada por otros procesos generales como el shock septicémico, la isquemia y reperfusión o la transfusión masiva de sangre. El tratamiento consiste en una fisioterapia respiratoria adecuada combinada con una vigilancia estrecha de la función pulmonar. Muchos pacientes precisan intubación y soporte respiratorio. La insuficiencia renal de la pancreatitis casi siempre es prerenal y se acompaña de mal pronóstico. En los casos graves se precisa diálisis, casi siempre hemodiálisis. Las erosiones gastroduodenales inducidas por el estrés explican la mayor parte de las hemorragias digestivas en la pancreatitis, así como la profilaxis con los antiácidos. Se pueden emplear antagonistas de los receptores H2 o inhibidores de la bomba protónica. Rara vez ocurre una hemorragia masiva por lesión de las estructuras vasculares peripancreáticas que determinan una hemorragia retroperitoneal. El proceso inflamatorio peripancreático también puede trombosar los principales vasos gastrointestinales y ocasionar lesiones isquémicas del estómago, intestino delgado, colon, con el consiguiente sangrado. El tratamiento de estas complicaciones de la pancreatitis se parece al descrito en ausencia de pancreatitis. Algunos pacientes con pancreatitis grave sufren coagulación intravascular diseminada, que rara vez produce hemorragia. La heparinización profiláctica no suele estar indicada. Utilidad de la endoscopía temprana con extracción de cálculos. Los pacientes con pancreatitis leve pueden requerir en última instancia una limpieza endoscópica de la vía biliar para evitar que se produzcan nuevos episodios, pero casi nunca mejoran con la endoscopía temprana
porque la pancreatitis remite espontáneamente a los pocos días en casi todos los casos. Por otra parte, cada vez se debate más la utilidad de la limpieza endoscópica precoz de la vía biliar como medida inicial de tratamiento de pancreatitis grave de origen biliar. En 3 estudios aleatorizados, controlados y prospectivos se han obtenido resultados diferentes. En uno se señalaba que la limpieza temprana de los cálculos reducía la intensidad de la mortalidad de las pancreatitis de origen biliar, mientras que en el segundo se decía que la limpieza temprana del conducto reducía la incidencia de complicaciones infecciosas. En el tercero se concluyó que la endoscopia temprana con limpieza ductal influía, en realidad de manera negativa, en la evolución de la pancreatitis porque comportaba una tasa elevada de complicaciones. En estos momentos la mayoría de los expertos defendería la intervención endoscópica temprana, es decir, menos de 48 horas después del inicio de los síntomas, para la pancreatitis grave de origen biliar, pero se necesitan más estudios sobre el tema. Utilidad y momento adecuado para efectuar la colecistectomía en pacientes con pancreatitis de origen biliar. En general, los pacientes con pancreatitis relacionada con colelitiasis requieren algún tipo de tratamiento definitivo antes de la alta hospitalaria. La intervención debe efectuarse lo antes posible después de que remite el episodio. Si se demora la intervención, aumenta el posible tránsito de nuevos cálculos y la repetición del episodio de pancreatitis. Por otro lado, las intervenciones tempranas pueden seguirse de infección de la zona peripancreática inflamada o empeorar la pancreatitis. A la hora de tomar decisiones terapéuticas se puede dividir a los pacientes con pancreatitis de origen biliar en 2 grupos. Los que tienen o han tenido problemas derivados de la vesícula, como colecistitis o cólico biliar. Los que solo refieren problemas relacionados con cálculos del sistema ductal o escolangitis y pancreatitis. Los pacientes del primer grupo requieren una colecistectomía, puesto que la operación evita nuevos ataques de la vesícula y elimina la fuente de cálculos que podrían desencadenar más episodios de pancreatitis. Sin embargo, los pacientes del segundo grupo no precisan necesariamente una colecistectomía, ya que ese problema solo se relaciona con los cálculos ductales. En teoría, se puede efectuar una limpieza endoscópica exclusiva de los cálculos, combinada con esfincterectomía endoscópica, para que los futuros cálculos transiten sin quedar impactados en la ampolla ni producir pancreatitis o colangitis. De hecho, la vía endoscópica suele recomendarse a los pacientes con un riesgo quirúrgico alto. Por último, cerca del 25% de los pacientes tratados acaba presentando síntomas de la vesícula biliar a los 3 a 5 años siguientes. En consecuencia, lo mejor es la colecistectomía para los pacientes con un riesgo quirúrgico bajo. Tratamiento de las complicaciones tardías. Definiciones. En 1992 se celebró un simposio internacional para resolver la confusión surgida en torno a la terminología empleada para describir las complicaciones locales de la pancreatitis y la utilidad de los tratamientos específicos de estas complicaciones. En dicha conferencia se acordaron estas definiciones. Colecciones agudas de líquidos. Estas colecciones surgen durante las primeras etapas de la pancreatitis grave. En un 30 a 50% de los casos carecen de pared de granulación o de tejido fibroso y más de la mitad remite de manera espontánea. La mayor parte de estas colecciones son peripancreáticas, sin embargo también las hay intrapancreáticas. Aquellas que no remiten pueden evolucionar hacia pseudoquistes o afectar a zonas de necrosis. Necrosis pancreática y peripancreática. Estas son zonas de tejidos pancreático o peripancreático no viable que puede encontrarse estéril o infectado. En general incluyen zonas de necrosis grasa. El tejido necrótico tiene una consistencia de masa o pasta. Algunas regiones necróticas evolucionan hacia pseudoquistes, mientras que otras son sustituidas por tejido fibroso. Pseudoquiste pancreático. Se trata de colecciones de jugo pancreático habitualmente ricas en enzimas digestivas que se encuentran rodeadas de una pared no epitelizada, compuesta por tejido fibroso y de granulación, como la figura 55.4. Tomografía de un pseudoquiste pancreático. Puede haber pseudoquistes intrapancreáticos, pero la mayoría es extrapancreática, ocupa el epiplón menor. Los pseudoquistes en la mayoría de los casos tienen forma redonda u ovalada y no aparecen antes de las 4 o 6 semanas desde el comienzo del episodio. Antes de este episodio de tiempo, la colección de líquido carece de pared y compone bien una colección de líquido o una zona localizada de necrosis. Los pseudoquistes pueden estar colonizados por microorganismos, pero la infección reflejada en la presencia de pus es más rara. Cuando hay pus, el pseudoquiste se conoce como absceso pancreático. El escape o rotura de un pseudoquiste a la cavidad peritoneal origina la citis pancreática. La fístula pancreático-pleural obedece a la elaboración de un pseudoquiste en el espacio pleural. Absceso pancreático y necrosis pancreática infectada. Se trata de colecciones intraabdominales circunscritas de pus, generalmente próximas al páncreas, que contienen muy poco o ningún tejido necrótico, pero surgen como consecuencia de una pancreatitis.
Todo pseudoquista infectado debe considerarse como un absceso pancreático. El absceso pancreático y las necrosis pancreáticas infectadas representan los extremos de un espectro que abarca lesiones con distintos grados de necrosis. Así pues, el absceso pancreático contiene pocas necrosis y el material muestra una consistencia líquida, mientras que en la necrosis pancreática infectada predomina la destrucción y el material es pastoso o tiene consistencia de masilla. Diagnóstico. La TC realizada con contraste resulta muy útil para cuantificar el grado de necrosis pancreática, es decir, la ausencia de realce. La maduración de un pseudoquiste se puede conseguir mediante la TC con contraste y ecografía endoscópica. El tratamiento de las complicaciones locales de la pancreatitis depende de que la lesión se encuentre estéril o infectada. A veces la infección se puede diagnosticar por la presencia de burbujas extraintestinales de gas o por el aire dentro de la zona inflamada o en otro lugar del retroperitoneo que se ven en una radiografía simple o una TC de abdomen. Si la sospecha clínica es firme, la aspiración con aguja fina de líquido peripancreático o intrapancreático para su cultivo y análisis con tinción de Gram resulta especialmente valiosa. Este tipo de intervención normalmente se efectúa bajo guía con TC y es segura en manos de radiólogos expertos. Tratamiento de las colecciones líquidas estériles e infectadas de la fase aguda. Las colecciones estériles de líquido de la fase aguda suelen repetir espontáneamente y no precisan tratamiento específico. En general no se requiere ni se recomienda drenar las colecciones de líquido de la fase aguda, ya sea con drenajes percutáneos o por vía quirúrgica, pues favorecen las infecciones. Estas colecciones de líquido, aun cuando no ocurra ninguna manipulación instrumental, se puede infectar, pero como contienen pus líquido con muy poco o ningún tejido necrótico, son susceptibles de drenaje a través de un catéter transcutáneo al que se suma la antibioterapia. En general se piensa que la aspiración de líquido de cualquier lugar próximo al páncreas ofrece una información relevante para todas las colecciones de líquidos y que el muestreo de varios lugares resulta innecesario. Tratamiento de las necrosis estériles e infectadas. La utilidad de la intervención quirúrgica en el tratamiento de los pacientes con necrosis pancreática o peripancreática estéril se ha sometido a un polémico debate. Las opiniones varían entre los que defienden el desbridamiento intensivo para la necrosis estéril que no mejora de inmediato con el tratamiento conservador y los que afirman que la cirugía casi nunca está indicada frente a una necrosis estéril. Los partidarios de la primera opción afirman que la extracción del tejido necrótico, es decir, necrosectomía, reduce la morbilidad y acelera la recuperación, mientras que los defensores de la última teoría, incluida el autor, se basa en que la mayoría de los sujetos tratados de forma conservadora acaban recuperándose y en que algunos de los operados empeoran, de hecho, con la cirugía. De todas maneras, existe un consenso general sobre la necesidad de algún tipo de intervención frente a la necrosis infectada. En los estudios prospectivos se ha señalado que la infección de las zonas de necrosis pueden ocurrir en cualquier momento, aunque suele hacerlo durante las 3 a 4 primeras semanas del episodio. A pesar de que en algunos informes recientes se ha indicado que se puede tratar exclusivamente con antibióticos a pacientes muy selectos, por lo común el tratamiento de antibióticos simple se considera insuficiente porque el tejido necrótico actúa como un cuerpo extraño y resulta imposible esterilizar la zona solo con la antibioterapia. La combinación de los antibióticos con un catéter de drenaje percutáneo tampoco resulta siempre la solución idónea porque el tejido necrótico pastoso no fluye por los catéteres de drenaje de pequeño calibre y en consecuencia el drenaje suele resultar incompleto. Se han ensayado otros métodos para extraer el tejido necrótico, casi siempre a través de una vía endoscópica transpapilar o con cirugía mínimamente invasiva mediante un nefroscopio quirúrgico, pero la experiencia con estas técnicas ha resultado limitada y se reduce a casos anecdóticos. El abordaje convencional de la necrosis infectada consiste en la laparotomía y el desbridamiento quirúrgico y del tejido infectado y desvitalizado. En ocasiones hay que repetir la operación y el desbridamiento. El momento para el desbridamiento inicial se relaciona íntimamente en principio con la evolución. En otras palabras, los sujetos operados tardíamente evolucionan mejor y requieren menos reintervenciones que los sometidos a una operación temprana. Así, por ejemplo, el retraso de la cirugía en los pacientes estables puede reducir la morbilidad general de un ataque. El objetivo de la operación de los pacientes con necrosis infectada es extraer la mayor cantidad posible de tejido necrótico infectado y drenar el tejido exocrino viable remanente. Hay muchas maneras de alcanzar estos objetivos, como el cuadro 55.4, y aunque cada uno cuente con sus defensores, ninguna de ellas ha mostrado superioridad sobre las demás. Opciones de tratamiento en la necrosis pancreática infectada. Abordaje convencional o abordaje no convencional. Convencional, desbridamiento con reintervención si existe alguna indicación clínica en los intervalos previstos. Desbridamiento con taponamiento abierto o cerrado y reintervención si existe la indicación clínica en los intervalos programados. Desbridamiento con lavado continuo. O abordaje convencional, antibióticos únicamente, antibióticos más drenaje percutáneo, antibióticos más drenaje endoscópico, antibióticos más drenaje quirúrgico pero sin realizar desbridamiento y antibióticos con desbridamiento a través de cirugía mínimamente invasiva. El autor acostumbra a efectuar operaciones repetidas procediendo en cada una de ellas al desbridamiento y cierre de la pared abdominal. En el momento del desbridamiento final se colocan drenajes y una yeyunostomía para alimentación.
En general, las laparotomías se repiten cada 2 a 3 días hasta que ya no es posible o no precisan ningún desbridamiento adicional. Tratamiento de los pseudoquistes pancreáticos. La mayor parte de los pseudoquistes se comunica con el sistema ductal pancreático y contiene un líquido acuoso con abundantes enzimas digestivas pancreáticas. Aquellos pacientes con pseudoquistes presentan en forma característica elevaciones persistentes de las enzimas pancreáticas circulantes. En los informes recientes se ha demostrado que un gran número de pseudoquistes estaba remitiendo sin complicaciones y que no se precisa la intervención en todos los casos, a menos que los pseudoquistes produzcan síntomas, aumenten el tamaño o se asocien con complicaciones. La probabilidad de que un pseudoquiste remita espontáneamente depende, sin embargo, de su tamaño. Los pseudoquistes grandes, es decir, con un diámetro de más de 6 centímetros, suelen producir más síntomas, bien por dolor o por el efecto compresivo sobre los órganos vecinos. Los que comprimen el estómago o el duodeno suelen causar una obstrucción de salida gástrica con náuseas y vómitos. Los que reducen la capacidad del estómago suelen causar una sensación temprana de saciedad, mientras que los que pellizcan la vía biliar pueden producir una ictericia obstructiva. Los pseudoquistes pancreáticos que erosionan los vasos próximos pueden producir un pseudoaneurisma con hemosuccus pancreaticus, o sea, jugo pancreático hemático y hemorragia digestiva alta. Los pseudoquistes sintomáticos o expansivos se pueden tratar con diversos métodos. Los de la cola se extirpan, es decir, pancreatectomía distal, pero la ictericia resulta peligrosa si la inflamación es aguda y reciente. Lo mejor para la mayoría de los pacientes con pseudoquistes sintomáticos es el drenaje. Si existe un riesgo quirúrgico alto, se puede considerar el drenaje percutáneo con un catéter, pero en la experiencia del autor, este abordaje conlleva mucha morbilidad por la infección inducida por el catéter y la creación de una fístula pancreática externa prolongada. El drenaje interno evita estos problemas y parece preferible. El drenaje interno se puede acometer por vía endoscópica a través de un drenaje transpapilar, una cistogastrotomía o una cistoduodenostomía, o quirúrgica mediante cistogastrostomía, cistoduodenostomía o cistoyeyunostomía de Rux en Y. El abordaje depende sobre todo de la experiencia local y de la localización del pseudoquiste, aunque el drenaje endoscópico se prefiera para los pacientes con un alto riesgo quirúrgico. Los pseudoquistes que se aponen directamente al estómago o al duodeno se pueden drenar sin problemas por vía endoscópica, si no hay ningún vaso interpuesto. Después de la ecografía endoscópica y la aspiración preliminar del líquido quístico para confirmar el diagnóstico y descartar la interposición vascular, se procede al drenaje endoscópico efectuando una incisión del pseudoquiste a través de la pared del estómago o del duodeno. El orificio debe ser amplio y se colocará un catéter en cola de cerdo para facilitar la descompresión. El drenaje transpapilar probablemente resulte más adecuado para los pacientes con pseudoquistes en la cabeza del páncreas, si la TC y la ecografía endoscópica indican que la incisión del pseudoquiste puede resultar peligrosa. En el momento de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se introduce una endoprótesis hasta el pseudoquiste a través de la papila de Vater. Por desgracia, el drenaje transpapilar, sobre todo si es incompleto, permite el paso de bacterias al pseudoquiste que se infecta. Otro abordaje transpapilar se basa en introducir la endoprótesis a través del defecto ductal y no del quiste. Al excluir el jugo pancreático del pseudoquiste, el puente intraductal endoprotésico permite la curación del conducto roto y del pseudoquiste sin necesidad de drenaje. Se requiere más experiencia con esta técnica para conocer su verdadera utilidad. El drenaje quirúrgico interno de los pseudoquistes suele efectuarse a través de una cistoyenostomía de Rux en Y, cistogastrostomía lateral-lateral o cistoduodenostomía lateral-lateral. La primera suele basarse en una anastomosis directa entre una rama yeyunal de Rux en Y privada de función y el pseudoquiste abierto. La cistogastrostomía o cistoduodenostomía quirúrgica se ha efectuado tradicionalmente mediante laparotomía y gastrotomía anterior o duodenostomía lateral. Luego se practica una incisión generosa por la pared posterior del estómago o la pared medial del duodeno hasta el pseudoquiste. Hoy, algunos cirujanos efectúan la cistogastrostomía por vía laparoscópica. Tratamiento de la citis pancreática y de las fístulas pancreático-pleurales. La citis pancreática ocurre cuando el jugo pancreático alcanza la cavidad peritoneal por la rotura del conducto pancreático o por fuga del pseudoquiste. El diagnóstico suele establecerse por la elevación de la amilasa en el líquido cítico. El tratamiento inicial de la mayoría de los casos es conservador y se basa en reducir la secreción pancreática, eliminando la nutrición enteral, instituyendo un drenaje nasogástrico y administrando la hormona antisecretora somatostatina. Las paracentesis repetidas también ayudan. Entre el 50 y 60% de los pacientes responden a este tratamiento con una mejora de la citis pancreática al cabo de 2 o 3 semanas. La citis persistente o recidivante se puede combatir por vía endoscópica o quirúrgica. El tratamiento endoscópico se basa en la esfinterotomía pancreática o endoscópica con colocación o no de una endoprótesis transpapilar en el conducto pancreático. Al disminuir la resistencia al drenaje duodenal y al tender un puente con la zona de rotura ductal, este método permite el sellado del lugar de la fuga.
El tratamiento quirúrgico de la citis pancreática precedida de ordinario de una CPRE para identificar el lugar de rotura del conducto comprende bien la resección para las fugas de la cola pancreática o un drenaje interno de Ruxen-Y para las fugas de la región de la cabeza y cuello. En principio parece razonable intentar el tratamiento endoscópico y reservar la cirugía para los pacientes que no respondan a él. La patogenia de la fístula pancreático-pleural se parece a la de la citis pancreática, si bien en este caso la rotura del conducto suele ser posterior y el jugo extravasado atraviesa cranealmente el retroperitoneo hasta alcanzar la cavidad torácica. Aunque la incidencia de la fístula pancreático-duodenal sea menor que la de la citis pancreática, el tratamiento de ambas se asemejan. Tratamiento de los pseudoaneurismos inducidos por la pancreatitis. En raras ocasiones los pseudoquistes pancreáticos o las zonas de necrosis pancreática erosionan las estructuras vasculares pancreáticas o peripancreáticas, con lo que se forma un falso aneurisma, puesto que el vaso se comunica con el pseudoquiste. Este falso aneurisma se puede comunicar con el sistema ductal o romper la cavidad peritoneal libre. En el primer caso se produce un sangrado de conducto pancreático, hemosucus pancreáticos, que se manifiesta por una hemorragia digestiva alta transpapilar. La rotura de la cavidad peritoneal suele seguirse de hemoperitoneo. La embolización angiográfica terapéutica está indicada sobre todo para los pacientes inestables y también puede suponer el tratamiento definitivo, fundamentalmente aquellos con un falso aneurisma en la cabeza pancreática. Si existe un falso aneurisma en la cola del páncreas, la pancreatectomía distal posterior, una vez que el paciente se encuentra estabilizado, proporciona una hemostasia más segura. Tratamiento de las fístulas pancreático-entéricas. Los pseudoquistes pancreáticos o las zonas de necrosis pancreáticas pueden erosionar el intestino delgado, el duodeno, el estómago, el conducto biliar o la flexura esplénica del colon. A veces la erosión hace que remita el pseudoquiste y no se requiere ningún otro tratamiento. Sin embargo, este acontecimiento se acompaña en más ocasiones de hemorragia importante o de signos de sepsis que obligan de ordinario a la intervención quirúrgica. El tratamiento de estas fístulas depende del órgano gastrointestinal afectado. Tratamiento de la trombosis venosa esplénica inducida por la pancreatitis y las varices izquierdas. Dada la estrecha proximidad entre la vena esplénica y el páncreas, no es rara la trombosis de la vena esplénica en los casos de pancreatitis grave. En general no produce síntomas tempranos, pero puede acabar originando varices gastroesofágicas. La esplenectomía constituye un tratamiento eficaz y definitivo cuando estas varices izquierdas sangran, pero como el sangrado se da entre menos del 10% de los pacientes, no se suele procederse a la esplenectomía profiláctica. Eritema af-igne, lesión de la piel caracterizada por una alteración de los queratinocitos y activación de melanocitos inducida por la exposición ligera y repetida a fuentes de radiación infrarroja. Este paciente con pancreatitis crónica se aplicaba sistemáticamente una almohadilla de calor sobre la zona dolorosa de la espalda. Pancreatitis crónica, anatomía patológica y etiología de la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se caracteriza por lesiones irreversibles del tipo de fibrosis pancreática y pérdida de la función del tejido pancreático exocrino, endocrino o de ambos. La pancreatitis crónica de la mayoría de los pacientes es consecuencia del abuso prolongado del alcohol. En general se piensa que la pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio agudo en sus primeras etapas y que los episodios repetidos de la lesión pancreática aguda subclínica y necrosis culminan en la fibrosis de la pancreatitis crónica. Diagnóstico de la pancreatitis crónica. Desde siempre ha existido una enorme confusión a la hora de separar en clínica la pancreatitis crónica y aguda. Esta confusión obedece en gran medida a que los ataques de la pancreatitis crónica no se diferencian clínicamente de los de la pancreatitis aguda. Afortunadamente el tratamiento inicial de uno y otro es idéntico, como también el de las complicaciones del tipo de infección, necrosis y pseudoquiste. Eso se trata en el apartado tratamiento del episodio agudo. Por otra parte, las dos formas de pancreatitis muestran evoluciones naturales muy distintas y el tratamiento duradero de la pancreatitis crónica ofrece dificultades que no son inherentes de la pancreatitis aguda. Anamnesis. Los pacientes con pancreatitis crónica pueden referir episodios previos de dolor abdominal de tipo pancreático y del 60-80% de los pacientes tienen antecedentes personales de alcoholismo prolongado. Pueden haber antecedentes familiares de pancreatitis que hagan pensar en pancreatitis hereditaria o bien antecedentes de enfermedades autoinmunitarias como colangitis esclerosante primaria y síndrome de Sjögren que obligan a sospechar de una pancreatitis de base autoinmunitaria. La diabetes mellitus y los antecedentes de la mala absorción, es decir, estatorrea, denotan que se ha perdido una parte significativa de la función endocrina o exocrina del páncreas y son datos sumamente compatibles con el diagnóstico de pancreatitis crónica. De forma característica, los enfermos con pancreatitis crónica presentan un dolor en el epigastro que se irradia a la espalda de naturaleza constante o episódica. El alcohol y las comidas los desencadenan. La utilización repetida de almohadillas caloríficas o botellas de agua caliente para combatir el dolor crónico pueden producir lesiones de la piel, eritema af-igne, que definen la distribución del dolor.
con la figura 55, algunos pacientes no sienten ningún dolor. Ya hemos visto ya la figura 55.5. Estudios de imagen. Las radiografías OTC que muestran calcificaciones pancreáticas resultan diagnósticas de la pancreatitis crónica, como en la figura 55.6. Calcificaciones pancreáticas. En la TCD de este paciente con pancreatitis crónica hereditaria se observan numerosos cálculos intraductales calcificados. Estas calcificaciones reflejan el depósito de carbono cálcico en los tapones intraductales de proteínas que con frecuencia, aunque no siempre, aparecen en la pancreatitis crónica. Así pues, la ausencia de calcificaciones pancreáticas no descarta el diagnóstico de pancreatitis crónica. Quizás los métodos más sensibles para el diagnóstico de la pancreatitis crónica son los que proporcionan imágenes del sistema ductal pancreático. La CPR y la angiopancreatografía por TC o resonancia magnética pueden ser muy útiles para el diagnóstico. La pancreatitis crónica se caracteriza por irregularidades de los conductos pancreáticos, estenosis ductales y zonas de dilatación ductal. Con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, CPR, en la pancreatitis crónica se observa una dilatación irregular del conducto pancreático y de sus ramas laterales. Pueden afectarse los conductos principales y la rama lateral. Por razones desconocidas, algunos pacientes con pancreatitis crónica experimentan una dilatación del conducto pancreático principal, enfermedad del conducto principal, mientras que otros conservan conductos con un calibre normal o incluso inferior al normal, enfermedad de pequeños conductos. Algunos pacientes con pancreatitis crónica muestran conductos principales con un aspecto de cadena lacunar o cordón de perlas, como consecuencia de la alternancia entre las zonas dilatadas y estenosadas. La ecografía transcutánea endoscópica ayuda asimismo a diagnosticar la pancreatitis crónica cuando se ven dilataciones del conducto, calcificaciones, pseudoquistes o fibrosis parenquimatosa. La ecografía depende en mayor medida del operador y puede que resulte menos sensible que la TC o la resonancia magnética. Pruebas de la función pancreática. El páncreas goza de una extraordinaria reserva funcional y se requiere la desaparición de más del 90% de la función exocrina para que ocurra una esteatorrea. Las pérdidas más sutiles se identifican a través de las pruebas funcionales, que pueden ser incruentas, como las pruebas sin tubo, o cruentas, como las pruebas con tubo, como el cuadro 55.5. Pruebas de la función pancreática. Pruebas sin tubo. Las pruebas fecales: tinción de la grasa, contenido de grasa durante 72 horas, contenido de quimiotripsina, tripsina y elastasa. Las pruebas indirectas: prueba de ventiromida, prueba de pancreolauril, prueba del aliento. Y pruebas con tubo: comida de prueba de Lund, prueba de secretina o colecistocinina. Las pruebas sin tubo consisten en medir el contenido fecal de la grasa o de las enzimas digestivas, o en administrar un sustrato de las enzimas digestivas pancreáticas y cuantificar la actividad enzimática del intestino midiendo el producto metabólico en la orina o en los gases expirados. Estas pruebas, aunque incruentas, son muy poco sensibles y en consecuencia los resultados normales no parecen demasiado útiles. Las pruebas más cruentas con tubo se basan en colocar un tubo de recogida en el duodeno y medir la secreción de bicarbonato o enzimas del páncreas después de una comida o de la estimulación hormonal de la glándula. Se trata de las pruebas más específicas y sensibles que las pruebas sin tubo, pero siguen siendo bastante insensibles y se asocian con una tasa relativamente alta de resultados negativos falsos. Evolución natural. Algunos pacientes con pancreatitis crónica muestran una enfermedad indolora que permanece sin diagnosticar hasta que surgen complicaciones o se pierde la función pancreática. Sin embargo, la mayoría refiere a un dolor intermitente o constante que limita la calidad de vida o exige ingresos repetidos. Amman y Mielhaupt han señalado que la pancreatitis dolorosa experimentada por muchos de estos pacientes evoluciona hacia una enfermedad indolora cuando desaparece la función del páncreas, si bien la existencia de este fenómeno de combustión se encuentra sumamente debatida. En general, la enfermedad sigue produciendo dolor, exige dosis adictivas de opiáceos y la pérdida funcional comporta diabetes, esteatorrea y un adelgazamiento profundo. Tratamiento de la malabsorción pancreática. La pérdida de la función pancreática exocrina con la pancreatitis crónica afecta a la producción de todas las enzimas digestivas, sobre todo a la absorción de la grasa. La liberación de la actividad enzimática lipolítica en el intestino delgado determina el éxito del tratamiento. El páncreas de una persona sana secreta aproximadamente 300.000 unidades internacionales de lipasa en las 4 horas siguientes de la ingestión de una comida habitual, aunque solo se requiere un 10%, 30.000 unidades internacionales de la lipasa secretada para la digestión y absorción normales de la grasa. En teoría, la mala absorción pancreática de la grasa debería corregirse con la administración oral de lipasa exógena. Desafortunadamente, la mayor parte de la lipasa administrada por vía oral se inactiva a su paso por el medio ácido del estómago, con lo que únicamente el 8% al 15% de la actividad lipásica ingerida llega hasta el duodeno. Parte de la lipasa se muestra ineficaz, bien por el reducido pH del duodeno, motivado por la secreción pancreática insuficiente de bicarbonato, o bien porque la lipasa exógena alcanza el duodeno antes o después de la grasa ingerida.
la utilización de preparados inhibidores del ácido, por ejemplo inhibidores de la bomba protónica, y de sistemas de liberación con microesferas con un revestimiento entérico puede corregir en parte estos problemas. Por este motivo, el tratamiento consiste en una supresión del ácido, una dieta pobre en grasas y dosis de lipasa de 90.000 a 150.000 unidades internacionales por comida, por más que el control de la esteatorrea suele resultar incompleto aún con este tratamiento. Tratamiento del dolor de la pancreatitis crónica. Tratamiento médico. Se aconseja la abstinencia completa de etanol a los pacientes con pancreatitis inducida por el alcohol. Sin embargo, los síntomas pueden persistir incluso después de la abstinencia completa. Los ataques de pancreatitis inducida por hiperlipidemia se puede evitar normalizando los valores lipídicos mediante medicamentos o cambios dietéticos. Algunos pacientes con pancreatitis intraminutaria se curan con la administración de esteroides. El dolor intermitente o persistente de la mayor parte de los pacientes con pancreatitis crónica dolorosa representa un problema grave y exige la aplicación de analgésicos cada vez más potentes. Tosque señaló que algunos de estos pacientes con pancreatitis crónica dolorosa experimentaron un descenso del dolor al reducir la secreción pancreática, bien con la administración oral de enzimas pancreáticas o con la aplicación de la hormona inhibitoria somatostatina. Sin embargo, los resultados clínicos obtenidos con las enzimas pancreáticas exógenas para reducir el dolor de la pancreatitis crónica han sido variables, y en este momento existe una gran controversia sobre la importancia de la administración de enzimas para aliviar el dolor de estos pacientes. Tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico de la pancreatitis crónica no se ha examinado a través de ensayos prospectivos y aleatorizados, correctamente diseñados. Por eso debe establecerse la utilidad definitiva de estos tratamientos. Se han descrito algunas modalidades endoscópicas. Se ha señalado que la esfinterectomía pancreática endoscópica mejora a ciertos pacientes con una elevación de las presiones en el esfínter de Oddi. Se ha empleado la esfinterectomía endoscópica del páncreas menor para tratar a los pacientes con pancreatitis y páncreas divisum. Asimismo, se ha extraído o fragmentado los cálculos del conducto pancreático por vía endoscópica con buenos resultados. Por último, algunos pacientes con estenosis del conducto pancreático han recibido tratamiento con prótesis colocadas por vía endoscópica que atravesaban la estenosis, pero la utilidad de este tratamiento no está clara puesto que las propias endoprótesis generan estenosis. Técnicas neuroablativas. El dolor del páncreas que se transmite por las fibras simpáticas que atraviesan los ganglios celíacos llegan a la caída simpática a través de los nervios espláncnicos y ascienden hasta la corteza cerebral. Los bloqueos nerviosos del plexo celíaco que son ejecutados por vía percutánea o endoscópica suprimen de manera poco constante el dolor. Recientemente se ha utilizado la esplanectomía torácica, la esplagnicectomía torácica por la vía toracoscópica. El 70% de los pacientes experimentó una mejoría pasajera y la mitad logró un control duradero del dolor. La experiencia con la esplagnicectomía toracoscópica ha sido exclusivamente anecdótica, por lo que para conocer su verdadera utilidad se precisan ensayos prospectivos y aleatorizados. Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica. Las dos indicaciones para la intervención quirúrgica son el dolor y la sospecha de cáncer. Una vez establecido el diagnóstico de la pancreatitis crónica, se contemplará la cirugía. Si 1. El dolor reviste la intensidad suficiente como para limitar la calidad de vida del paciente o disminuir la productividad. Y 2. El dolor persiste a pesar de la abstinencia completa del alcohol y la administración de analgésicos no opiáceos. Hay que efectuar estudios de imagen para definir la anatomía pancreática y ductal, puesto que orientan acerca de las soluciones quirúrgicas. Por último, los riesgos y las ventajas de las intervenciones programadas se explicará claramente al paciente porque aún con una operación técnicamente impecable, el dolor puede persistir y la función exocrina y endocrina siguen a veces empeorando. Técnicas de drenaje para los pacientes con conductos pequeños. Los pacientes con conductos pancreáticos pequeños, menos de 4 o 6 milímetros, sobre todo aquellos con pancreatitis producida por una obstrucción de la ampolla, mejoran con la esfirenteroplastía transduodenal del colédoco y la división del tabique situado entre el conducto pancreático y el colédoco. Septomía pancreática. La esfinterotomía de la papila menor posiblemente resulte adecuada para los pacientes con páncreas divisum. Por otro lado, la mayoría de los pacientes con pancreatitis crónica presentan múltiples zonas de estenosis ductal en el páncreas y no hay mucha probabilidad de que mejore con las intervenciones transduodenales. Procedimientos de drenaje para los pacientes con conductos dilatados. El tratamiento ideal de estos pacientes consiste en crear una comunicación anastomotica entre el conducto dilatado y la luz intestinal. Hay muy poca unanimidad sobre el tamaño mínimo del conducto que se necesita para estas anastomosis. Los conductos con un diámetro mayor de 1 centímetro son por supuesto suficientemente grandes, pero muchos cirujanos aplican las técnicas de drenaje entre el conducto e intestino con conductos tan pequeños como 5 milímetros. La cirugía de drenaje ductal fue promovida por Duval, quien describió una técnica consistente en la esplenectomía, resección de la cola pancreática y creación posterior de una anastomosis terminal entre el cabo seleccionado del páncreas y una rama anal de Ruxenche. Esta intervención solía fracasar por la presencia de múltiples estenosis del conducto pancreático que impedían una descompresión ductal completa.
Puesto y Gillespie describieron en 1958 una operación basada en la incisión longitudinal de todo el conducto en la invaginación posterior del páncreas abierto hacia un asa yeyunal Ruxenye. Esta técnica permitió una descompresión más completa, pero seguía exigiendo esplenectomía. Más adelante, Partington y Rochelle modificaron la técnica de puesto al crear una anastomosis lateral entre el conducto abierto y el yeyuno, que eliminaba consiguientemente la esplenectomía, por la figura 55.8. Técnica de puesto modificada por Partington y Rochelle. Se abre el conducto pancreático por la cola del páncreas hasta el borde del duodeno y se crea una anastomosis lateral uniendo a la rama yeyunal de Ruxenye con el conducto pancreático abierto. La pancreatico-yeyunostomía longitudinal aplicada sobre la técnica de puesto modificada por Partington y Rochelle alivia de inmediato el dolor de más del 80% de los pacientes y produce una analgesia prolongada en casi el 60%. Si se procede a una selección adecuada, es decir, pacientes con grandes conductos y con cálculos intraductales. Hace menos tiempo, Ho y Frey modificaron todavía más la técnica al incluir la extirpación de parte de la cabeza pancreática con marsupialización del conducto a medida que se sumergía en la profundidad del páncreas hasta alcanzar la ampolla de Vater. Esta operación permite realizar una descompresión ductal aún más completa y una pancreatico-yeyunostomía longitudinal más larga. En principio, el alivio a corto y largo plazo del dolor parece mejorar y esta intervención se puede aplicar aun cuando el conducto se encuentre moderadamente dilatado. Técnicas de resección. La pancreatitis crónica dolorosa se puede tratar mediante resección del cuerpo y la cola del páncreas, pancreatectomía distal. La resección de la cabeza y del páncreas menor, técnica de Whipple, con pancreatectomía subtotal respetando un ribete de páncreas a lo largo de la curva interna del duodeno y la pancreatectomía total. Cada una de estas intervenciones puede motivar a empeorar la insuficiencia pancreática, exocrina y endocrina, y en el caso de la pancreatectomía total se produce una forma de diabetes lábil. La mayoría de los expertos considera que el proceso inflamatorio de la cabeza del páncreas controla la intensidad de los síntomas y la progresión de la enfermedad del resto de la glándula. Posiblemente por este motivo la resección de la cabeza pancreática se siga de un alivio completo del dolor de la pancreatitis crónica del 78% de los pacientes. La resección de la cabeza pancreática se puede efectuar a través de una pancreaticoduodenectomía convencional, técnica de Whipple, o bien una modificación con preservación del píloro, técnica de Whipple con preservación del píloro, como la figura 55.9. Técnica de Whipple convencional con preservación del píloro. En A, Whipple convencional consiste en la resección del antro gástrico, la cabeza del páncreas, la parte distal del colédoco y todo el duodeno, con una reconstrucción según se muestra en la figura. Y en B, en el Whipple con preservación del píloro no se extirpa la porción distal del estómago, ni el píloro, ni tampoco la porción proximal del duodeno. El alivio de los síntomas por cualquiera de estas intervenciones es similar, si bien algunos afirman que la calidad de vida y la función gastroduodenal mejoran tras la cirugía con preservación pilórica. Becker y Coles han modificado aún más la intervención de Whipple, extrayendo la cabeza del páncreas y preservando el duodeno y la porción distal del colédoco. Según ellos, esta resección de la cabeza del páncreas con preservación del duodeno ofrece resultados tan buenos o mejores que los obtenidos con la técnica convencional de Whipple. La pancreatectomía distal constituye la técnica quirúrgica ideal para los pacientes cuya pancreatitis crónica se queda confinada a la cola glandular. Así sucede con los pacientes que experimentan una estenosis de la parte central del conducto como consecuencia de una pancreatitis aguda necrotizante o de un traumatismo que lesiona la glándula y el conducto a su paso por la columna vertebral. En general, la pancreatectomía distal se combina con la esplenotomía por razones técnicas, pero de hecho el vaso se puede preservar si su perfusión vascular queda asegurada. La pancreatectomía distal no debe efectuarse en caso de pancreatitis crónica difusa que afecte a toda la glándula, aun cuando la cola sea la zona más dañada, pues cabe anticipar una recidiva de la pancreatitis en la cabeza y la resección del nemopáncreas dejaría al paciente sin el tejido endocrino funcional. La utilidad de la pancreatectomía total o casi total no está clara en la pancreatitis crónica.
Estas intervenciones pueden representar la única opción quirúrgica para los pacientes que no responden a los drenajes o para aquellos con pequeños conductos que han sido sometidos ya a pancreatectomía distal. Algunos pacientes continúan experimentando dolor pancreático intenso, incluso después de la pancreatectomía total, y por este motivo no se pueden predecir con exactitud los efectos de la pancreatectomía total sobre el dolor de la pancreatitis crónica. Por otro lado, cabe esperar que los pacientes intervenidos de una pancreatectomía total o casi total experimenten una diabetes labil y una esteatorrea intensa. La diabetes labil y la malnutrición sumados al abuso constante de etanol o de fármacos devienen en ocasiones intratables. Se ha descrito una tasa de mortalidad tardía elevada entre estos pacientes. Algunos cirujanos han recomendado cosechar y autotransplantar los islotes del Langerhans de la pieza resecada para evitar la diabetes labil en estos pacientes. Con este método se han obtenido resultados discretos en cuanto a la independencia de la insulina, pero aún se ignora la utilidad verdadera de la reimplantación de los islotes. En otras épocas, algunos cirujanos han reimplantado todo el páncreas extirpado con resultados contradictorios. Hoy apenas se utiliza esta técnica. Tumores exocrinos benignos. Casi todos los tumores benignos del páncreas exocrino son quísticos, pero no todos los tumores quísticos son benignos. Los tumores quísticos benignos que dan cuenta del 10 al 15% de los tumores pancreáticos suelen ser asintomáticos, pero cuando aparecen síntomas se relacionan casi siempre con la compresión u obstrucción de los órganos adyacentes. Cistoadenoma seroso. Los cistoadenomas serosos justifican del 20 al 40% de las neoplasias quísticas del páncreas. Están revestidos de un epitelio aplanado con un citoplasma rico en glucógeno que no se tiñe con los colorantes de las mucinas. La presencia de células con abundante glucógeno en el examen citológico resulta diagnóstica del cistoadenoma seroso. Se conocen casos aislados de lesiones quísticas serosas malignas, pero la mayoría son benignas. Generalmente se trata de masas esféricas grandes que contienen líquido acuoso y una cicatriz central estrellada y calcificada. Tomografía computarizada con un cistoadenoma seroso microquístico. Obsérvese la cicatriz con calcificación central flecha. Existen algunas variedades oligoquísticas con grandes cavidades, pero la mayoría es microquística. Suelen localizarse en el cuerpo o la cola y son asintomáticos, pero cuando asientan en la cabeza, aún los cistoadenomas serosos benignos pueden ocasionar síntomas por su crecimiento y la compresión de las estructuras vecinas. La resección está indicada si se duda del diagnóstico o en presencia de síntomas. Tumores mucinosos. Los tumores mucinosos justifican el del 20 al 40% de los tumores quísticos. Aunque resulten benignos en el momento del diagnóstico, se les suele calificar como potencialmente malignos. Se han descrito dos tipos, pero ninguno de ellos se comunica de ordinario con el conducto pancreático. Una variante contiene áreas de estroma parecido al ovario, afecta en la mayoría de los casos a las mujeres y se localiza en la mayoría de los casos en la cola pancreática. Con la figura 5511. Tomografía de un cistoadenoma mucinoso macroquístico. Obsérvese las numerosas cavidades quísticas grandes. El examen microscópico reveló múltiples zonas de estroma parecido al ovario. Sin embargo, el tipo más común carece de estroma ovárico y puede asentar en cualquier parte del páncreas. Se ha sostenido que es posible que una variante de las neoplasias mucinosas papilares intraductales que no se comunica con el conducto afecta por igual a ambos sexos. En los dos tipos de tumor, los estudios de imagen suelen mostrar una lesión compuesta por uno o más quistes grandísimos, es decir, tumor macroquístico, aunque también existen tumores mucinosos microquísticos. Los quistes están tapizados por un epitelio cilíndrico, productor de mucina y a veces papilar. Más de la mitad de los pacientes sobreviven durante mucho tiempo, es decir, más de 5 años. Si el tumor se extirpa antes de que invada los órganos vecinos, aunque la supervivencia a largo plazo sigue siendo mayor que la del adenocarcinoma ductal, incluso después de que aparezcan alteraciones malignas e invasión. Tumores mucinosos papilares intraductales. El tumor mucinoso papilar intraductal, TMPI, conocido también como neoplasia mucinosa papilar intraductal, es otro tipo de neoplasia pancreática quística, aunque se describió originalmente en Japón en los años 80. Se extiende por todo el mundo y su incidencia está al parecer aumentando rápidamente. Afecta por igual a ambos sexos. Este tumor puede dañar los conductos principales, variedad del conducto principal, o menores, variedad de los conductos ramificados, o ambos. Se puede localizar en cualquier parte del páncreas o en todo el órgano, pero la forma más frecuente es el tumor de la cabeza. Los pacientes con TMPI sufren pancreatitis cuando el moco secretado por el tumor obstruye de forma pasajera el orificio del conducto pancreático. El diagnóstico de TMPI se puede establecer con bastante certeza si se ve salir moco a través del orificio papilar grande, con forma de boca de pez, en un momento de la endoscopia. En general, los conductos principales o ramificados afectados por el tumor están tapizados por células cilíndricas productoras de mucina que emiten proyecciones papulares.
Las demás zonas del conducto, aunque tapizadas por un epitelio normal, también se pueden dilatar como consecuencia de episodios previos de obstrucción. Se cree que este tumor atraviesa la secuencia de adenoma-carcinoma y se puede clasificar con arreglo al esquema de clasificación de las neoplasias intraepiteliales del páncreas, PAN-NI, con la figura 5512. Modelo de progresión del cáncer de páncreas. La progresión a partir del epitelio ductal histológicamente normal hacia una neoplasia intraepitelial pancreática, PAN-IN, de bajo grado, y por último una neoplasia intraepitelial de alto grado, de izquierda a derecha. Se asocia con la acumulación de cambios genéticos específicos. Los primeros consisten en mutaciones de ER2-neo y KRAS. Los cambios intermedios abarcan mutaciones de P16 y los asociados con cáncer in situ invasivo precoz dependen de mutaciones P53, BRCA2 y de PSA4. Normal, PAN-IN1A, PAN-IN1B, 2, 3. Las mutaciones en los genes ER2-neo, KRAS, P16, P53 de PSA, BRCA2. Localización 9P, 18Q y 17P de seco. Se cree que este tumor atraviesa la secuencia de adenoma-carcinoma y se puede clasificar con arreglo al esquema de clasificación de las neoplasias intraepiteliales del páncreas, PAN-I, que divide los tumores según que tengan una displasia mínima o nula, PAN-IN1, moderada, PAN-IN2, o una displasia intensa o carcinoma in situ, PAN-IN3. La evolución natural de los tumores con una displasia mínima o nula se desconoce, pero es probable que aquellos con displasia intensa, carcinoma in situ, ambos invadan localmente o metastaticen si no son extirpados. La resección suele resultar curativa si se obtienen como máximo lesiones de PAN-1 en el margen, antes de que surja un tumor invasivo. A veces hay que efectuar una pancreatectomía total. Si la resección tiene lugar después de que aparezca un tumor invasivo, las tasas de curación son bastante bajas. Tratamiento de las neoplasias quísticas pancreáticas. Los antecedentes de pancreatitis reciente con un jugo quístico rico en enzimas y la comunicación entre el quiste y el conducto pancreático se le hacen pensar en que la lesión quística corresponda a un pseudoquiste postpancreatítico, es decir, inflamatorio. Se puede dejar sin tratamiento a los pacientes con pseudoquistes asintomáticos. Sin embargo, a veces estos rasgos se asocian también con lesiones quísticas neoplásicas. Por eso hay que vigilar de cerca a estos enfermos. Los cistoadenomas serosos diagnosticados por la presencia de células con abundante glucógeno en la biopsia y aspiración con aguja fina también se pueden vigilar sin resección si no producen síntomas. El problema mayor estriba en separar los pseudoquistes y los cistoadenomas serosos de otros tumores quísticos pancreáticos malignos o potencialmente malignos. El hallazgo de mucina en el quiste, células secretoras de mucina en la biopsia, una viscosidad elevada del líquido quístico o valores altos del antígeno de carcinoma embrionario en el líquido quístico resulta orientativo, pero no diagnóstico de un tumor potencialmente maligno. Sin embargo, si no se observan estas alteraciones, no puede descartarse una masa maligna o potencialmente maligna. Debido a esta incertidumbre, hay que resecar todos los quistes neoplásicos salvo que se puedan establecer con certeza el diagnóstico de cistoadenoma seroso. La pancreatectomía distal resulta ideal para los tumores localizados en la cola del páncreas, mientras que las lesiones quísticas de la cabeza ofrecen mayores problemas porque la resección exige una pancreático-duodenectomía. El estudio citológico del tejido aspirado extraído mediante guía ecográfica escrutanía o endoscópica puede ayudar a la difícil decisión terapéutica, pero no es raro que persistan las dudas. Probablemente esté indicada la pancreático-duodenectomía para los pacientes con un riesgo quirúrgico bajo. Tumor pseudopapilar sólido del páncreas. El tumor pseudopapilar sólido, un tumor muy poco frecuente, normalmente afecta a mujeres jóvenes y sigue una evolución benigna. La resección local es curativa en la mayoría de los casos, pero la extirpación incompleta puede determinar una recidividad local que se han descrito variantes malignas. Los tumores habitualmente son grandes masas redondas y bien delimitadas que tienen lugar en cualquier lugar del páncreas. Desde el punto de vista histológico, el tumor es mayoritariamente sólido y se compone de células eosinófilas o claras monomorfas que muestran una disposición pseudopapilar. Los tumores pseudopapilares sólidos del páncreas de los pacientes aptos para la cirugía deben resecarse. Tumores pancreáticos malignos, incidencia y epidemiología. El cáncer de páncreas afecta a 25.000 a 30.000 personas al año en Estados Unidos y es la cuarta o quinta causa de muerte por cáncer en ese país. Es más frecuente entre los varones así como entre los de la raza negra. Aproximadamente el 80% de los casos sucede entre los 60 y 80 años, mientras que al menos del 2% afecta a personas menores de 40 años. Otros factores de riesgo son los antecedentes de pancreatitis hereditaria o crónica, el consumo de cigarrillos y la exposición ocupacional a carcinógenos.
La incidencia de diabetes mellitus aumenta entre los pacientes con cáncer de páncreas, pero la relación entre la diabetes y el cáncer de páncreas está discutida. En algunos estudios se ha señalado que la diabetes supone un factor de riesgo para el cáncer de páncreas y en otros se ha indicado que constituye la manifestación del cáncer. La ingestión de café, considerado un factor de riesgo en otra época, no parece contribuir a la patogenia del cáncer de páncreas. Anatomía patológica. El adenocarcinoma ductal y sus variantes explican sobre entre el 80 y el 90% de todas las neoplasias pancreáticas y una fracción todavía mayor de los tumores malignos. Aproximadamente el 70% de los cánceres ductales tienen lugar en la cabeza del páncreas o en el páncreas menor. El análisis macroscópico revela masas duras, irregulares y arenosas de color gris amarillo y en su mayor parte mal delimitadas. En el momento del diagnóstico suele tener un diámetro de mayor de 3 centímetros y se acompaña de metástasis ganglionares a distancia. Los que se originan en el cuerpo o en la cola del páncreas tienen casi siempre un tamaño mayor y tienden a propagarse antes de que se reconozca su presencia. El grado de diferenciación microscópica, el índice mitótico y la cantidad de moco varían mucho. A menudo se aprecia una reacción desmoplástica intensa del estroma y fibrosis. El halo de la pancreatitis crónica que suele rodear el tumor obedece presumiblemente a la obstrucción de los conductos vecinos por el tumor. Son frecuentes las zonas de invasión vascular y linfática dentro y alrededor del tumor. Además, el crecimiento perineural del tumor es sumamente característico de este cáncer y explica su tendencia a extenderse al plexo neural vecino, produciendo dolor epigástrico y dorsal. Los cánceres como el carcinoma no quístico mucinoso o carcinoma coloidal, el carcinoma de células de anillo de sello, el carcinoma de no escamoso, el carcinoma de anaplásico, el carcinoma de células grandes y el carcinoma sarcomatoideo se consideran variantes del adenocarcinoma ductal que difieren fundamentalmente en el grado de diferenciación y en el aspecto morfológico. Además del adenocarcinoma ductal se conocen otros cánceres de páncreas. Algunos representan tumores previamente benignos que han sufrido malignización. Por ejemplo, el carcinoma in situ y el carcinoma invasivo surgen en zonas de tumor mucinoso papilar intraductal o dentro de regiones con tumores quísticos mucinosos. Otras formas de cáncer de páncreas son los carcinomas de células acinares que aparecen principalmente entre la quinta y séptima décadas de la vida y se manifiestan habitualmente por grandes masas en el cuerpo o con la páncreas. El pancreatoblastoma es una forma rara del cáncer de páncreas que suele afectar a los niños pequeños. Los cánceres no epiteliales de todo tipo, incluidos los leiomyosarcomas, los liposarcomas, los plasmocitomas y los linfomas, también pueden desarrollarse en el interior del páncreas, pero son bastante raros. Los linfomas pancreáticos, si se diagnostican antes de la resección, suelen responder mejor a la quimio-radioterapia. Desarrollo de biología molecular. Se han observado los tres tipos siguientes de anomalías genéticas en los cánceres de páncreas. Activación de oncogenes promotores del crecimiento, mutaciones que determinan una activación de los genes supresores de los tumores y expresión excesiva de los factores de crecimiento y de sus receptores. Casi todos los cánceres de páncreas y la mayor parte de las lesiones precursoras contienen mutaciones del oncogen KRAS en el codón 12. Esas y otras mutaciones de KRAS constituyen al parecer los primeros acontecimientos con la oncogenia pancreática. En condiciones normales KRAS contribuye decisivamente a la regulación de numerosos fenómenos celulares, incluido el crecimiento. Su activación depende del trifosfato de guanosina GTP y se interrumpe con la hidrólisis del GTP y la disociación del GDP. Las mutaciones oncogénicas puntiformes de KRAS interfieren en la interrupción y en consecuencia KRAS permanece activado en todo momento y transmite una señal continua del crecimiento al núcleo. La mutación del gen supresor de tumores P53 es el acontecimiento genético más común entre los cánceres humanos y se observa en el 75% de los pacientes de páncreas. Este gen cifra una fosfoproteína nuclear 57KD que desempeña una función primordial en la regulación del ciclo celular, de la síntesis y reparación del ADN, la apoptosis y la diferenciación celular. Si la mutación del P53 determina una pérdida de su función, las mutaciones aisladas de P53 no bastan en principio para la transformación maligna. Las mutaciones que determinan la pérdida funcional de otros genes supresores de tumores como P16, MAT4, DPC y DCC ocurren a menudo en el cáncer de páncreas. Se han descrito otras lesiones más raras de genes supresores de tumores en cánceres de páncreas que motivan la pérdida del gen de retinoblastoma y del gen de la poliposis adenomatosal en colon APC. Se ha señalado asimismo que los genes encargados de la reparación de los errores en el emparejamiento del ADN se encuentran mutados y presentan una supresión funcional en el cáncer de páncreas. Estos genes codifican enzimas que actúan reparando los posibles daños del ADN y acaecen durante su replicación. Algunos sistemas de los factores de crecimiento se regulan habitualmente al alza en el cáncer de páncreas, ya sea por la mayor expresión de sus receptores o por el incremento de los ligandos pertinentes. Los cambios más frecuentes afectan a la familia de los receptores del factor de crecimiento epidérmico EGF, que abarca el receptor EGF que responde al EGF y al factor de crecimiento transformador alfa, y a los receptores ER2, ER3 y ER4. La sobreexpresión de los receptores de EGF o de sus ligandos se correlaciona con la invasión tumoral, un mayor poder metastático y un pronóstico menos favorable. El incremento en la expresión de ER2 comporta un fenotipo mejor diferenciado.
Los demás sistemas de factores de crecimiento implicados en la patogenia del cáncer de páncreas corresponden al factor de crecimiento hepatocítico y al factor de crecimiento transformador beta. En general, se piensa que el cáncer de páncreas evoluciona de una manera progresiva y escalonada, casi como el cáncer de colon. Se han reconocido lesiones ductales precursoras. La figura 55.12. Ya hemos visto esta figura. Y la progresión escalonada hacia el cáncer invasivo de la metástasis se ha relacionado con la acumulación de numerosas anomalías genéticas. Las mutaciones de Carros y la sobreexpresión de ER2-neo representan los primeros cambios. Las alteraciones de P16 se ven sobre todo en las neoplasias intraepiteliales de tipo 2 y 3. Los genes de PC4, BRCA2, P53 se inactivan durante las primeras etapas de la progresión cancerosa y se localizan casi exclusivamente en las lesiones invasivas. Síndromes hereditarios de cáncer pancreático. El cáncer pancreático se acumula entre las familias con un cáncer hereditario de colon sin pólipos y sujetos con cáncer familiar de mama asociado a la mutación BRCA2, personas con el síndrome de Peutz-Jeghers, pacientes con ataxia telangiectasia y sujetos con el síndrome de melanoma familiar con bola múltiple atípica. Además, los pacientes con pancreatitis hereditaria corren más riesgo de cáncer de páncreas, sobre todo aquellos con un patrón hereditario paterno, con un riesgo del 75%. Las personas con antecedentes familiares de cáncer de páncreas, sobre todo si 2 o más familiares en primer grado están afectados por este tumor, corren más riesgo de sufrir cáncer de páncreas, aun cuando no exista ninguno de los síndromes cancerosos familiares enumerados ni pancreatitis hereditaria. Síntomas y signos. Los cánceres de páncreas son tumores insidiosos que pueden estar presentes durante mucho tiempo y extenderse con profusión antes de dar síntomas. Los síntomas, una vez que se manifiestan, dependen de la locación del tumor. En la tabla 5.5.2, frecuentes o infrecuentes. En cánceres de la cabeza del páncreas, adelgazamiento, dolor, ictericia, orina oscura, deposiciones claras, anorexia, náuseas, debilidad, prurito, vómitos. Y cánceres del cuerpo y cola del páncreas, adelgazamiento, dolor, debilidad, náusea, anorexia, vómitos, ictericia, orina oscura, deposiciones claras, prurito. Los de la cabeza del páncreas o del páncreas menor se manifiestan por obstrucción de la vía biliar, duodeno o conducto pancreático. Los síntomas consisten en episodios inexplicables de pancreatitis, ictericia dolorosa, indolora. Repito, los síntomas consisten en episodios inexplicables de pancreatitis, ictericia indolora, náuseas, vómitos, esteatorrea y adelgazamiento inexplicable. Con la extensión más allá del páncreas, estos pacientes notan dolor epigástrico o dorsal por la afectación del plexo nervioso peripancreático, así como ascitis cuando ocurre una carcinomatosis peritoneal o se obstruye la vena porta. Los pacientes cuyos tumores nacen en el cuello, cuerpo o cola del páncreas no suelen experimentar ni ictericia ni obstrucción de la salida gástrica. Los síntomas pueden limitarse a un adelgazamiento inexplicable y dolor epigástrico vago hasta que el tumor ha crecido ampliamente y se ha extendido más allá del páncreas. En ocasiones, la diabetes mellitus reciente es el primer síntoma de un cáncer de páncreas, por otra parte oculto. En los estudios recientes se ha señalado que este tipo de diabetes puede estar mediada por un factor liberado desde el tumor que inhibe la salida de la insulina de los islotes o induce una resistencia periférica a la insulina. La tromboflebitis migratoria, síndrome de Trousseau, inexplicable, se asocia con tumores malignos del páncreas y de otros órganos. Probablemente es un fenómeno paraneoplásico que obedece a un estado de hipercoagulabilidad inducido por el tumor. Los signos hallados en la exploración física de los pacientes con cáncer de páncreas dependen igualmente de la localización, tamaño y extensión del tumor. A veces se palpan nódulos hepáticos indicativos de metástasis. Los depósitos metastásicos supraumbilicales, ganglio de la hermana María José, y peritoneales pélvicos, repisa de Blumer, y la linfadenopatía supraclavicular izquierda, enopatía de Virchow, indican la presencia de metástasis a distancia. La ascitis maligna por carcinomatosis peritoneal constituye otro posible signo. Si se obstruyen las venas porta, esplénica o mesentérica superior, las presiones venosas mesentéricas se elevan y pueden surgir ramas colaterales que abarcan varices gastroesofágicas o bien la cabeza de medusa. La obstrucción distal del colodoco producida por el tumor suele seguirse de distensión de la vía biliar y de la vesícula. Así pues, una vesícula biliar palpable de un paciente con ictericia indolor, es decir, signo de Corbusier, hace pensar en una neoplasia periampollar. Análisis de sangre. Los pacientes con lesiones en la cabeza del páncreas muestran de ordinario elevación de las cifras de bilirrubina y de fosfatasa alcalina, compatible con ictericia obstructiva. Los demás estudios habituales de laboratorio suelen ser normales. Los dos marcadores séricos del cáncer de páncreas utilizados son el CA y el antígeno K19-9, un carbohidrato del grupo sanguíneo de Lewis. Ambos aumentan a menudo en las fases avanzadas, pero por desgracia los valores circulantes de estos marcadores tumorales casi siempre resultan normales entre los pacientes con tumores precoces y potencialmente curables.
En consecuencia, no se ha demostrado que el uso de estos marcadores tumorales ayude a detectar la enfermedad temprana de los pacientes con signos más ambiguos o de los grupos de alto riesgo. Se ha descrito que la sensibilidad del CA19-9 alcanza el 86% y la especificidad del 87% si se fija el valor corte en 37 unidades por mililitro. Además, CA19-9 también se ha elevado entre los pacientes con colangitis e ictericia no debida a un cáncer de páncreas. Habitualmente los valores extremadamente altos de CA19-9 o de CA indican una enfermedad irresecable metastásica o de ambas características. Estudios de imagen. El estudio inicial de la imagen en la mayoría de los casos es una ecografía transcutánea que puede mostrar una masa pancreática e indicar si es sólida o quística. Además, ayuda al diagnóstico de los pacientes ictéricos al exponer la dilatación ductal extrahepática en ausencia de cálculos en la vía biliar. La ecografía transcutánea, al margen de su resultado, suele seguirse de un ATC helicoidal con contraste que se realiza mediante la infusión intravenosa del medio de contraste. Hay que tomar imágenes cronometradas para visualizar el páncreas durante la fase arterial, la fase parenquimatosa y por último la fase venosa de perfusión del contraste. El cáncer de páncreas suelen aparecer como una masa hipodensa de bordes mal delimitados. A veces tiene un centro más hipodenso que refleja una necrosis o alteración quística central. El conducto pancreático puede dilatarse a la izquierda de la lesión. En manos de un radiólogo experto, la TC ofrece una especificidad para el diagnóstico de los tumores pancreáticos del 95% o más. Su sensibilidad depende del tamaño del tumor y sobrepasa el 95% para los tumores con un diámetro superior a 2 centímetros. Gran parte, si no toda la información aportada por la TC se puede extraer también con la resonancia magnética de alta calidad, aunque la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética se aproximan a las de la TC. Hoy se utiliza más la TC posiblemente porque es más barata, más cómoda y resulta más fácil de interpretar por los clínicos. Quizá la tomografía por emisión de positrones PET ayuda al diagnóstico de los pequeños tumores pancreáticos que se escapan al reconocimiento mediante TC o resonancia magnética, si bien la sensibilidad y la especificidad de la PET aún no se conocen. La CPRA ayuda particularmente al estudio de aquellos pacientes con ictericia obstructiva y sin una masa en la TC o resonancia. Reconoce los cálculos y otras causas no malignas de ictericia obstructiva, define la localización de la obstrucción de la vía biliar, identifica las lesiones de la ampolla y su contorno y establece el diagnóstico de tumor mucinoso o papilar intraductal si se observa la salida de moco a través de un orificio papilar con forma de boca de pez. El hallazgo de estenosis superpunibles en la vía biliar y en el conducto pancreático, es decir, el signo del doble conducto en la CPR, obliga a sospechar un cáncer de la cabeza pancreática, como en la figura 13. Colagiopancreatografía retrógrada endoscópica, en la que se observa el signo de doble conducto. Una endoprótesis atraviesa la estenosis de la vía biliar. Obsérvese la estenosis de la vía biliar y del conducto pancreático íntimamente apuestas de este paciente con un adenocarcinoma de la cabeza pancreática. Aunque algunos procesos benignos como la pancreatitis crónica o la pancreatitis autoinmunitaria también producen este signo del doble conducto. La utilidad de la CPR para tratar a los pacientes con una masa en la TC suscita más controversia. Muchos cirujanos, incluido el autor, creen que la CPR no ayuda puesto que no permite descartar completamente las lesiones malignas. Así pues, la resección está indicada al margen de los hallazgos de la CPR. Utilidad de la biopsia. En general, antes de la quimio-radioterapia de los tumores pancreáticos irresecables o del tratamiento neoadyuvante de los resecables, se requiere una biopsia para confirmar la presencia del cáncer e identificar su tipo. Esta situación se aplica sistemáticamente a una biopsia percutánea realizada bajo guía con TC o ecográfica o una biopsia transduodenal. No obstante, persiste una controversia intensa en torno a si todos los pacientes con tumores potencialmente resecables deben someterse a una biopsia antes de la operación. La biopsia podría dar un resultado negativo falso y la biopsia transcutánea podría a su vez fomentar, al menos en teoría, la diseminación intraperitoneal del tumor. Si la biopsia se efectuara mediante un abordaje transduodenal, se eliminaría la preocupación por la diseminación tumoral, pero incluso así una biopsia positiva simplemente confirma la decisión de resección, mientras que una biopsia negativa no resulta concluyente. Por estos motivos, la mayoría de los cirujanos no aconseja la realización sistemática de una biopsia preoperatoria para confirmar el diagnóstico de lesiones potencialmente resecables. De todas maneras, si se escoge la política de no efectuar la biopsia preoperatoria, de un 5 a 10% de los pacientes sometidos a resección por un posible cáncer mostrarán lesiones benignas. Estadificación del cáncer pancreático. El sistema de estadificación de la American Joint Committee on Cancer, AJCC, se utiliza ampliamente para clasificar el cáncer de páncreas, como en esta figura. Sistema TNM de la American Joint Committee on Cancer para estadificar el cáncer de páncreas. Estadio 0 en el tumor TIS. Estadio N0, estadio M. Estadio 1A
Hay 1A y 1B, T1, T2, M0. Estadio 2A y hay 2B, en donde se diferencia este es tamaño 3 o tamaño 1, 2, 3, pero con nódulos. Estadio 3, tamaño 3, 4 y con nódulos. O estadio 4, tamaño y también nódulo y metástasis. Este sistema recurre a la clasificación TNM para definir la extensión del tumor, las metástasis ganglionares y las metástasis a distancia. TIS que denota cancinocytos corresponde con PANI 3, es decir, con la más avanzada de las lesiones precursoras del cáncer ductal, con la figura 5512 que hemos visto. Los cánceres T1 y T2 se confirman al páncreas y tienen un diámetro menor de 2 centímetros o mayor de 2 centímetros. Las lesiones T3 y T4 se extienden más allá del páncreas. Las lesiones T3 se consideran potencialmente resecables porque no afectan al eje celíaco ni a la arteria mesentérica superior. Pueden dañar la vena porta o la vena mesentérica superior. La resección del tumor puede exigir una resección y reconstrucción venosas. La supervivencia a largo plazo de los pacientes sometidos a una resección venosa importante es mala y no está claro que se beneficien en realidad de la extirpación. Las lesiones T4 se consideran irresecables porque afectan a arterias peripancreáticas críticas. Las lesiones N1 indican la presencia de tumor en los ganglios linfáticos regionales y las lesiones M1 metástasis a distancia, mientras que las lesiones N0 y M0 carecen de estos rasgos. Son frecuentes las metástasis a distancias que se asientan sobre todo en el hígado o en los pulmones o en las caras peritoneales del abdomen. Los cánceres en estadios 1 y 2 se pueden resecar. Los signos de mal pronóstico comprenden la neuploidía, un tamaño tumoral grande T2, la presencia de ganglios regionales afectados N1 y una resección incompleta por el margen pancreático o retroperitoneal. Esta última suele asociarse con una escasa supervivencia. Los cánceres en estadios 3 y 4 se consideran irresecables bien por las metástasis a distancia, estadio 4, o por la afectación de arterias grandes, de estadio 3. La supervivencia media de los pacientes con tumores de estadio 3 varía de 8 a 12 meses, mientras que los de aquellos con tumores de estadio 4 solo de 3 a 6 meses. La estadificación preoperatoria de los cánceres de páncreas suele basarse en una o más de las técnicas habituales de imagen como el TC, resonancia o ecografía. La TC helicoidal de alta resolución con una visualización fásica del páncreas y de los principales vasos peripancreáticos es el método más empleado para evaluar la resecabilidad tumoral. La construcción circunferencial, la invasión o la obstrucción de las venas porta y mesentérica superior o de la arteria mesentérica superior suelen considerarse signos de resecabilidad, aunque en rigor la resección solo resulta técnicamente posible si se lesionan las estructuras venosas. La construcción parcial, es decir, afección del 30% al 60% del perímetro venoso, puede motivar una distorsión de la vena y un aspecto de lágrima más que redondeado. En nuestra experiencia, este dato comporta una baja tasa de resecabilidad. Las demás lesiones de la TC indican irresecabilidad comprenden la extensión más allá de la cápsula pancreática y el retroperitoneo, la afectación de estructuras neurales o ganglionares que rodean el origen del eje celíaco, de la arteria mesentérica superior y la extensión del tumor a lo largo del ligamento hepatoduodenal. La resonancia magnética proporciona una información parecida a la TC y no parece que la combinación de ambas aporte ventajas adicionales. En algunas publicaciones recientes se señala que la ecografía endoscópica proporciona una información de estadificación superior a la obtenida con la TC o la resonancia, porque permite ver mejor las estructuras ganglionares y medir la profundidad de invasión de los tumores de la pared duodenal. Desgraciadamente, la ecografía endoscópica depende del operador y su utilidad para la estadificación preoperatoria guarda relación con la experiencia local. En teoría, la PET podría ayudar a estadificar los cánceres de páncreas al facilitar la detección de las pequeñas lesiones metastásicas que se escapan a la detección con las técnicas habituales, pero aún se desconoce la sensibilidad y la especificidad de la PET en estas circunstancias. Utilidad de la laparoscopía para la estadificación. La utilidad de la laparoscopía estadificadora en el tratamiento del cáncer de páncreas suscita controversia. Los partidarios sostienen que de 20 a 40% de los pacientes con una supuesta enfermedad en estadio 1 y 2 presentan pequeñas metástasis no diagnosticadas en las caras peritoneales, como el diafragma, hígado, y que estas metástasis se reconocen por laparoscopía, lo que evitaría una laparoscopía innecesaria, una laparotomía innecesaria. De acuerdo con nuestra experiencia con las técnicas modernas de imagen de gran calidad en el quirófano, rara vez se consideran irresecables los tumores de la cabeza pancreática solo porque se hayan encontrado metástasis en la laparoscopía. En general, el dato operatorio que impide la resección es una lesión vascular no conocida de antemano. No obstante, la creación de una derivación bilioentérica y posiblemente gastroentérica puede mejorar incluso a estos pacientes. El argumento de la laparoscopía preliminar encuentra más justificación entre los pacientes con lesiones del cuerpo o de la cola, puesto que con las lesiones del lado izquierdo no es probable la aparición de ictericia obstructiva ni obstrucción de la salida gástrica
y en consecuencia no hay lugar para la derivación quirúrgica. Por estos motivos, el autor realiza una laparoscopia estadificadora de las lesiones potencialmente resecables del cuerpo o de la cola. La laparoscopia no está indicada para las lesiones de la cabeza del páncreas que parecen resecables en la estadificación preoperatoria habitual. Cirugía de resección de los tumores de la cabeza del páncreas y del páncreas menor. Los tumores de la cabeza, cuello y páncreas menor dan cuenta de casi 70% de los tumores pancreáticos. Casi siempre se reseca mediante pancreático duodenectomía con preservación. Bueno, vamos a dejar lo que es cirugía para la siguiente grabación.